tal, amigo? Buenas noches. Por aquí José Baeza trabajando y terminando el último mural. Bueno, de los últimos murales que tenemos pendiente aquí en Isla Guada. Aquí les voy a narrar brevemente qué significa esta pintura. En Isla Guada hace muchísimos años, en los años 40, 50 o inclusive antes de los años 30, solamente existían canoas que son de este tipo y cayucos. Y los cayucos eran a vela, pero vamos a narrar esta parte de las canoas. Las canoas tenían algo interesante, tenían una casetita atrás, en la cual tenían aquí abajo de esta caseta, por lo general estas canoas tenían un motor tipo estacionario, o sea que estaba fijo el motor con un eje donde salía una propela, y solamente era para dar impulso a la canoa, y era controlado por una caña que era la que controlaba el pescador, ya sea con la mano o con los pies, también la controlaban cuando iba tirado al piso. Estas canoas en particular eran las que existían en Isla Guada. Este era el tipo de canoas. Todas las canoas tenían un palo en medio, pueden observar aquí. ¿Para qué servía este palo? Tenía como un winchito acá arriba. Cuando el pescador agarraba y trapaba peces grandes, como tiburones, mantarrayas, muy grandes. ¿Qué es lo que hacían con estas winchito? Como no podía subirlo, por lo general eran dos personas, como no podían subirlo a la canoa, ya una vez atrapado lo pegaban aquí al lado del barco, y con el winchito, con el otro extremo de la soga, amarraban al tiburón o a la raya, a peces grandes, y lo subían y quedaban colgados, y así sucesivamente colgaban los peces. En Isla Guada, nosotros cuando éramos niños y estas canoas entraban a Isla Guada, y los que vivíamos en la orilla veíamos cómo entraban las canoas y siempre tenían los peces colgando. Era una maravilla ver cómo entraban las canoas y los tiburones o las chernas, todas grandotas, iban colgando en medio de las canoas. Era un espectáculo muy digno. Esto es lo que representa esta canoa. Así eran en Isla Guada. Y le vuelvo a repetir, como no había motores fuera de borda, a lo que más que se aspiraba eran a los motores estacionarios, con un eje y una propela, y aquí la caña o el timón que se controlaba. Pero esto de los peces colgando era una maravilla. Con respecto a los cayucos eran tal cual, con una vela y la caña. Ellos usaban ahora sí que el viento para ir y regresar a los puntos que ellos tenían que ir de acuerdo a sus marcas, e inclusive si no había viento, pues siempre usaban remos. Ellos tenían remos, si no había, pues agarraban y se ponían a remar para avanzar, y si había viento, pues ya dirigían el viento ahora sí moviendo la vela y impulsando, y la caña pues ya les daba si derecha o izquierda. Como en ese tiempo los pescadores, pues no existía el GPS, no existía puntos para marcar. Los pescadores siempre marcaban sus puntos a lo lejos, a la costa, si veían una palmera o dos palmeras, o veían una estrella en la noche o X, y ellos tenían un punto de pesca bueno. ¿Qué es lo que hacían? Que se guiaban por puntos de referencia. Entonces, si yo pescador, descubrí un punto donde, no sé, estoy agarrando demasiado muchísima sierra, y quiero regresar mañana o pasado, pero como en ese tiempo no había GPS, ya sea que tuviera yo una canoa o un cayuco, entonces me guiaba, fijaba mi vista al horizonte, y se veía una palmera allá o otra palmera allá. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Agarraba como punto de referencia, y en mi mente yo marcaba que ese era mi punto de pesca. Así era antiguamente. Entonces los pescadores siempre marcaban por referencia hacia la costa, e inclusive de noche los más atrevidos hasta por referencia de estrellas. Era una cosa increíble. También en Isla Guada pues, se hizo este dibujito también. Este es también igual un cayuco, como los que tenemos acá arriba, que los que están en Isla Guada son puros cayucos. Este cayuco se hizo como en forma de homenaje. Aquí en Isla Guada existió un señor que le decían don Alonso.
ese señor tenía una particularidad de que él siempre usó estas cayucos, pero ese señor, su vela de él era enorme, era grandísima. Entonces cuando uno en la orilla veía que veíamos una vela allá en el horizonte, grandísima, y ya todo el mundo sabía que era don Alonso el que venía o iba, porque ese señor era muy diestro, muy diestro con el uso de la vela, y tenía una vela grandísima en su cayuquito, y pues se le hizo esta remembranza a él, ¿no? Como homenaje. Y básicamente pues lo que podemos apreciar que son los cayucos, otro cayuco, un uso de vela y caña, y las canoas. Las canoas, vamos a hacer una explicación. Las canoas son más anchas y más grandes, o sea, hacia arriba, más grandes hacia arriba. Y los cayucos, por lo general, el cayuco puede ser más largo que una canoa, pero nunca va a ser más ancho. Siempre son más chicos, o sea, por lo general siempre son más chicos, y es de un solo tronco, se hacía de un solo tronco por lo general, y son más chicos. El cayuco siempre es más chico que la canoa. La canoa va a ser más grande, pero no necesariamente. El cayuco puede ser más largo, pero nunca más grande que la canoa. Bueno, y básicamente pues esa es la remembranza de este mural, y es una maravilla acordarse cómo venían colgados los tiburones y las rayas, ¿no? Y cuando vengan a Isla Aguada, pues este mural fue pintado por la pintora Inés Pérez, que de hecho ha hecho la mayoría de los murales aquí, y cuando vengan a Isla Aguada, pues pueden parar y ver y tomarse una foto y comprender esto que existió en Isla Aguada, esto que fue real, y que la verdad fue una maravilla recordarlo. Y en el próximo libro del 21, de enero 21, pues, tengo una colección de fotos antiguas de 1955 donde se aprecian las canoas y los cayucos reales en la orilla del mar de allá por la playa de Doña Carmita Rejón. Por allá tengo esa colección de fotos que va a venir en el libro, y una explicación más amplia de lo que le acabo de narrar, de cómo era el proceso para hacer un cayuco. Lo voy a explicar, cómo era el proceso y cómo estaba internamente la canoa con el motor estacionario y todo ese proceso, ¿no? Vendrá en el libro, pero básicamente lo que le expliqué ahorita es lo que fue Isla Aguada. Después, con los años, llegaron los motores fuera de borda y llegó la fibra de vidrio. Y al llegar la fibra de vidrio, pues esto se fue acabando, ya el pescador moderno pues ya tenía su lancha fuera de borda, tenía su motor fuera de borda, una inmensa, y la gente antigua pues fue falleciendo, fue muriendo, y se perdió esto, ¿no? Esto como tal ya no existe aquí en Isla Aguada. Y remembranza en este mural pues se va a apreciar y se va a saber, pues al menos tener una idea de cómo era esa época. Pues les doy las gracias, y no olviden que cuando vengan a Isla Aguada pues se pueden tomar una foto en todos los murales. Siempre va a haber un cayuquito como este, y siempre hay un mural que tiene algo representativo, algo de historia de aquí de Isla Aguada. Pues les agradezco y espero que hayan disfrutado esta parte histórica chica de Isla Aguada, muy simbólica y muy bonita. Gracias, muy amable.